Se cierra la votación. 137 votos afirmativos, 111 negativos, 3 abstenciones. Resulta afirmativo. Queda sancionado el proyecto. Se harán las comunicaciones correspondientes. Y ahí veíamos el momento justamente culmine de la sesión de ayer, lo veíamos a la secretaria general de la Presidencia junto a el ministro del Interior, Diego Santilli, bueno, celebrando eso. Ellos llegaron justamente allá por las 2:30, como bien decía Ari, dije Nico, no, Ari. Y bueno, 2:30 de la mañana fue el momento en el que se votó una sola votación para todo. Votación en general y votación en particular, a instancia de quien presidía en ese momento, de quien un pedido que formuló en realidad el presidente de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoras, que pidió que, bueno, dado que no iban a aceptar modificaciones y que, bueno, estaba todo prácticamente resuelto, entonces que no fueran en lo que iba a ser un proceso mucho más lento, que obviamente era artículo por artículo. Germán Martínez le aclaró que, bueno, independientemente de que tuvieran los números para todo, les convenía hacerlo justamente por una cuestión hasta por la cuestión de la judicialización que va, sí, no sé qué tendrá que ver en ese caso, ese tema. Pero la cuestión es que finalmente no lo aceptó, bueno, el Pleno lo votó, tuvo 134 votos a favor esa moción de Mayoraz, y entonces terminaron votando todo en una, lo cual conllevaba que dos de los votos, por lo menos dos de los votos, que eran los del MID, que iban a votar en general, terminaron absteniéndose porque ellos querían, y lo aclaró Eduardo Falcone, tal cual lo había dicho la semana anterior acá en este mismo programa, dijo, nosotros vamos a votar en general, pero en el artículo 3 tenemos algún planteo que hacer, entonces no queremos votar. Bueno, entonces ellos dos, Falcone y Sago, Oscar Sago, más la neuquina Maureira, Karina Maureira, bueno, terminaron absteniéndose. La neuquina no dijo cuáles eran las razones. José, recordemos el contexto de cómo llegó Glaciares. Glaciares se incluyó en aquel llamado a sesiones extraordinarias. Era el tema que, si bien el gobierno lo trabajó, fue el principal pedido de los gobernadores. Si uno tuviera que llevarlo a una cuestión estrictamente de repartición de proyectos, fue el planteo de los gobernadores para acompañar la modernización laboral. Más allá que fue un espectro mucho más amplio, otros temas también se avanzaron en el exitoso febrero que tuvo el gobierno. Después un marzo con mucho barro, muy complicado. Se avanzó en las comisiones, es cierto. Yo creo que el principal logro que se tuvo en marzo fue constituir las comisiones, cuando en otros años hablábamos hasta en junio de constituirlas. Ahora, este tema venía trabado en febrero. Claramente, modernización laboral acaparó la mayoría de la atención, el tiempo y las gestiones. Y durante marzo existió la presión, y con Juanpi lo hemos visto, la presión de los gobernadores, los cuales algunos estuvieron incluso estos días en Casa Rosada, para cerrar lo que ha sido finalmente la votación de la noche o de esta madrugada. Ha sido, dentro de la repartición de los temas, un eje central para los gobernadores, entendiendo las facultades que ellos consideraban que tenían de poder discernir en los proyectos de explotación en aquellos recursos que supuestamente no generan un daño agresivo o un daño total a los distintos ámbitos glaciares o pleriglaciares. De hecho, Nico, el diputado Quiroga del bloque sanjuanino dio esa pauta, ¿no? De que la provincia tenía las posibilidades para que no exista ningún daño ambiental en torno a la aplicación, una vez que se aplique y se reglamente esta ley. Y bueno, también fue un pedido de Claudio Poggi, gobernador de San Juan, que esta semana también estuvo por Casa Rosada. Orrego, perdón. Marcelo Orrego. En una conversación que tuvo con Diego Santilli, y también, bueno, en el caso de Poggi de San Luis, que también prestó su apoyo. Y otra persona, otro gobernador, otro mandatario que dio también el visto bueno para que la Casa Rosada avance con la ley fue Claudio Vidal.
de Santa Cruz. Santa Cruz. Claro, Con claro. lo cual ha sido un tema que el gobierno estaba de acuerdo, pero que se trató de una negociación con los gobernadores. Llevó un poquito más de tiempo, la Casa Rosada pedía Sí. paciencia. Igual es cierto, y con los resultados puestos, había un optimismo llamativo en el gobierno porque uno hablaba con la oposición dialoguista que marcaba. Ustedes recuerden, hasta hace 2 o 3 semanas hablábamos de la posibilidad que vuelva al Senado, con la posibilidad concreta de modificaciones, y hubo un triunfo político en un contexto que el gobierno necesitaba. Yo no sé, José, cuánto el gobierno quería que salga ya o no Glaciares. Lo que sí yo creo, no sé si coinciden ustedes, la necesidad de mostrar fortaleza política en este momento. Por eso Karina Milei allí, porque, repito, no sé cuánto está interesado Karina con el tema Glaciares. Sí, Claro. la necesidad de decir, nos imponemos en un contexto de complicaciones dentro del gobierno. Sí, consiguió 137 votos, una cifra para nada menor. Es Si hubieran decir sido que, 140, claro, si o no sea, hubiera habido las abstenciones. totalmente, conservó su núcleo de apoyos en un contexto, como decías, Nico, más que complicado para el oficialismo, con distintos frentes de tormenta. Así es, sí. Vamos a seguir hablando del tema Glaciares, pero cuando dijiste frente de tormenta, bueno, me retrotrajo al Senado ayer, porque mientras esto sucedía en diputados, en el Senado, bueno, se enfrentó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, con una oposición peronista Totalmente. que bueno, lo esperaba justamente para confrontar, cosa que hizo a lo largo de más de 4 horas, se extendió. Y bueno, vas a hacer un repaso de lo que de la ley que viene del Senado. Exactamente. Lo va a hacer Juan Pablo. Muy bien, como vos bien decías, José, vamos a estar dando algunos detalles de la ley de inviolabilidad privada, ¿no? Es uno de los proyectos claves para el oficialismo que fue anunciado el 25 de marzo por Manuel Adorni, cuando el jefe de gabinete explicitó la agenda legislativa de la administración Javier Milei. Habló con mucho énfasis y con muchas críticas a la oposición. Sobre todo, si te acordás, José, nombró al diputado Máximo Kirchner por la ley de manejo de fuego, ¿no? Una de las cuestiones que este proyecto del oficialismo viene a modificar. Bueno, vos bien lo decías, ayer el ministro de Desregulación y Transformación del Estado fue el miembro informante del Poder Ejecutivo en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación Penal. Hubo un largo debate en el cual el funcionario habló de la importancia de contar con esta ley, de que la libertad económica no se puede negociar. Habló también de que la propiedad privada tiene que ser, es un eje rector para este gobierno. Y vamos a arrancar con esta imagen que tiene que ver justamente con el inicio de este debate y el lugar en donde comenzó, ¿sí? En las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación Penal. En la siguiente placa también vamos a observar algunos de los otros detalles que dejó esta exposición del ex titular del Banco Central, que tiene que ver con que explicó los principales lineamientos, como bien lo decía hace unos instantes, y que busca reforzar justamente la seguridad jurídica sobre la propiedad privada, que tiene distintas aristas. Y lo vamos a ver en la siguiente placa, por ejemplo. Estas aristas están relacionadas justamente a modificaciones a distintos regímenes vinculados a expropiaciones, tierras y otras normas relacionadas, ¿sí? ¿A qué se refiere el oficialismo? Se refiere a que muchas veces se toman terrenos y hay una demora en parte de la justicia en consagrar al titular, en tratar de darle la razón a la persona que demanda. Habla muchas veces de terrenos que están ocupados, habla también de propiedades que están ocupadas y que durante muchos años no existe ningún tipo de resolución judicial, en un limbo que el oficialismo pretende saldar. Obviamente también, José, los apuntados son los movimientos sociales y también cierto sector de la iglesia que está poniendo algunos reparos, porque ayer también estuvo el arzobispo Gustavo Carrara, claro, en la exposición, en la que trató de por lo menos amortiguar o dar la visión que tiene un sector de la iglesia
crítico, por cierto, hay que decirlo, a las políticas oficiales. Hay un sector de la Iglesia, José, que no está muy consustanciado con las políticas sociales de este oficialismo, que no tiene canales de diálogo y, bueno, obviamente hace sentir su expresión, al igual que los movimientos sociales, hoy claramente en la vereda de enfrente de este oficialismo y que obviamente critican esta normativa. Bueno, esta semana, el lunes, comenzó con distintos cortes de rutas y accesos en el área metropolitana de Buenos Aires. También hay que decir que durante la reunión se registraron obviamente fuertes cruces, especialmente con el kirchnerismo. Recordemos que Federico Sturzenegger no es una persona de diálogo político. Esto hasta lo reconocen gente que trabajó con él, gente que trabaja con él. Es una persona bien al estilo Javier Milei, no le interesan los consensos, confronta, y por eso dio mucho énfasis en la necesidad de que la gestión Javier Milei cuente con este proyecto. Tenemos, esta es la última placa exactamente, no, tenemos una placa más, que la vamos a ver a continuación, que tiene que ver con justamente que los opositores cuestionaron el alcance del proyecto y sus posibles efectos. Y también, José, cuestionaron, mejor dicho, pidieron que existan mayor cantidad de expositores en esta instancia, en este debate, cosa que el oficialismo no quiere, porque ¿qué pasa? El oficialismo pretende que la ley llegue al recinto lo más rápido posible y tenga sanción, es decir, que la agenda pública se concentre también en los triunfos, en las victorias que está consiguiendo La Libertad Avanza en el Parlamento y no dilatar tanto los tiempos, como también ha sucedido con la ley de glaciares, que claro, en principio se iba a votar en marzo, pero las audiencias públicas, que dicho sea de paso, el oficialismo aceptó, ¿no? También trastocaron algunos de los planes que tenía el oficialismo en torno a este proyecto, cosa que no quiere que suceda con esta iniciativa. Así que recordemos que forma parte de esta ambiciosa agenda y que consta de 6 capítulos y 53 artículos que, bueno, cambia normas sobre expropiaciones, barrios populares, tierras rurales, es decir, toca en el corazón de... Es más, en Casa Rosada le ponen nombre y apellido de Juan Grabois, como una persona que a lo largo de todos estos años tomaron terrenos y no hubo ningún tipo de resarcimiento para el demandante, no hubo ningún tipo de consecuencia legal para aquellas personas que tomaron terrenos. Sí. Pensaba, hablando con algunos, en que tipo de dos acciones. A ver, no se te escucha. Jurídica también, ¿no? Claro, porque exactamente. Es un tema que es complicado. Espera, Sí. Nico, que no te están dando el micrófono en este momento, aparentemente. Aunque Bien. con tu voz me parece que se mete por el mío. Pero, no, obviamente, no, que Nico ya hacía te lo referencia a la necesidad de brindar seguridad jurídica, sí, que es una de las cuestiones que mencionó Sturzenegger, pero también mencionó en su momento el jefe del ministro coordinador, Manuel Adorni, sobre la necesidad de contar con una ley para los inversores que les permita planificar a largo plazo, que claro, cuestiones que hoy no cree que con la legislación actual no se puede. Justamente, y también hablando de las tierras que están perjudicadas por los incendios. ¿Ven? Ese es el ejemplo más gráfico que da, que una tierra incendiada no puede tener ningún tipo de modificación a lo largo de décadas, y bueno, lo que dice el oficialismo es que eso impide cualquier tipo de proyección a largo plazo para la persona que quiera invertir en ¿Volví ahora mejor? Sí, ahora mejor. Ahora se Sí, escucha. Excelente. Sí, perfecto, dale. Él lo dijo muy bien, pero tú. digo, nos ha tocado hablar muchas veces con empresarios que indicaban que la situación de las expropiaciones, ustedes recuerden determinadas situaciones de algunos campos, recuerden lo que ha ocurrido en la pandemia, Ríos, sobre todo, en época de pandemia. Es decir, que hubo muchas tomas. estará el rumbo económico del gobierno, que será mejor o peor para quienes se lo consideren. Ahora, había una cuestión que generaba, bueno, por un lado piensen en los bloqueos en algunas fábricas, que eso también generaba problemas. Ahora, este tipo de situaciones complejas donde hay
empresarios agropecuarios que tienen sus terrenos usurpados y la justicia tarda mucho tiempo en resolverlo. Este tipo de iniciativas, según el gobierno y de acuerdo a lo que uno habla con empresarios, es un punto positivo. ¿Cuánto va a alcanzar para resolver la situación? Bueno, será un paso, evidentemente. Sí, ahora Sturzenegger lo que cree es que ya los empresarios tienen que dar algún tipo de respuesta. Lo dejó muy en claro en un coloquio de idea. ¿Sí? Claro. Bueno, acá vemos algunas de la última placa que apunta a agilizar los plazos de juicios sumarísimos para justamente facilitar desalojos, modificaciones en el registro de la propiedad, también habla de los inmuebles urbanos y cambia normas, obviamente, sobre este tipo de expropiaciones. Pero bueno, la idea principal que tiene el ministro de Regulación y Transformación del Estado es, bueno, ahora les toca a ustedes invertir, que lo dejó claro en un coloquio de idea. El último fue muy duro. Fue muy duro, bueno, dando muestra que no es un hombre de consensos y buenos modales. Y bueno, ya directamente el gobierno le está pidiendo ya una respuesta a los ejecutivos, al círculo rojo, básicamente. Vamos ahora a... Nos quedamos mucha tela más para cortar, pero bueno, vamos a un breve corte y después seguimos con más en comisión. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores.
En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Seguimos en comisión, sacándole punta a todo lo que fue ayer, la sesión de ayer, que al final sacamos las cuentas también, fueron tal cual, bueno, hablábamos de 9 horas de debate solamente por el tema glaciares, bueno, fueron 10 horas, bueno, arrancó allá por las 4:30 de la tarde, terminó 12:30. Claro, en el medio se me echaron todas las cuestiones de privilegio y los pedidos de apartamento de reglamento, los homenajes, todo. Hubo inclusive, que se llevaron bastante tiempo, hubo un homenaje por el tema de Malvinas, que fue muy emotivo porque, bueno, al principio hablaron 2 diputados de La Libertad Avanza que hicieron referencia a ese homenaje y después terminó sumándose Aldo Leiva, que, bueno, recordemos, él fue combatiente en las islas y tuvo un discurso bastante atinado, bastante, inclusive en un momento dado pareció que iba a haber una fricción porque hizo críticas hacia el presidente de la Nación, le salió al cruce la diputada Juliana Santillán, pero ella recordó, invocó a su padre, que fue también fue veterano de guerra, y recordaba Juliana Santillán las charlas que mantenía con el entonces candidato Javier Milei. Y bueno, Leiva no la cruzó por ese tema, valoró la participación de su padre en el conflicto y bueno, hizo su aporte. La verdad es que fue un momento muy emotivo. Sobre el tema Malvinas, hubo proyectos, hubo algunos. Recuerdo el que, por lo pronto, yo pedí a un que otro tipo de detalle. Unión por la Patria hizo un planteo, lo tengo por aquí a mano, un proyecto para reparación histórica consistente a un beneficio económico para quienes han trabajado combatientes y quienes también han intervenido en distintas actividades en el marco del conflicto. Un proyecto que por lo pronto se giró recientemente, entiendo que fue 1 o 2 días antes de la fecha patria, con un tratamiento que veremos si tendrá una cierta celeridad, aprovechando la cercanía, porque lamentablemente, más allá de que en estas fechas todos los políticos se ponen sensibles con esto, después pasa el año y no hablamos de esto. Sí. Por eso veremos si este proyecto de una reparación histórica para los combatientes y quienes estuvieron trabajando incansablemente por la patria en esos tiempos, tengan aunque tipo de reconocimiento económico de parte del Estado argentino a partir de este proyecto de ley. ¿Cuándo se va a tratar? Bueno, por lo pronto se hicieron los giros correspondientes. Veremos qué termina sucediendo. Hay un viejo pedido de no los combatientes, sino los que estuvieron movilizados, que nunca fue atendido. Bueno, y hay muchos sectores que dicen los propios excombatientes no coinciden en igualarlos a todos, a los que no estuvieron en las islas, por más allá ahí de está que la hayan discusión. Estado. Claro. Eso es porque incluye a todos este proyecto. Claro, ese es un tema. Aquellos que... porque está bien, todos tuvieron su participación los que eran personal de las Fuerzas Armadas, pero bueno, también aquellos soldados que estaban a la espera a ver si se los trasladaban o no. Bueno, entonces dicen no. Como veteranos de guerra son los que tuvieron las islas. Pero bueno, una discusión. El homenaje estuvo ayer y fue muy emotivo y bienvenido sea. Y el tema Malvinas es aparentemente un tema que el gobierno lo acepta como para debatir. Inclusive en esta semana que se constituyeron todas las comisiones, el resto, las que estaban faltando, en el debate por la reconstitución de la Comisión de Mercosur, Silvana Giudice, cuando le salió al cruce de Eduardo Valdés, que fue elegido presidente de esa comisión, en el momento que él había hecho una invocación a la paz, etcétera, Silvana Giudice sacó el tema de Malvinas específicamente. Entonces es una cuestión que el gobierno o el oficialismo está dispuesto a invocarla. Pero bueno, veremos lo que el gobierno está dispuesto a invocar, es los proyectos que está manejando. Hablábamos ya sonó varias veces en este programa, la palabra hojarasca y es lo que viene ahora finalmente. ¿Qué será hojarasca? No busqué el origen ni el origen latín de eso, si es que existiera, pero de todas formas es la palabra, es el proyecto, porque dentro de todo lo que hemos visto ayer, una jornada parlamentaria predilecta, había que meter un dúplex acá prácticamente como para no perderse nada, muy difícil, salvo que lo miren
diferido. ¿Por qué? Porque, recordemos, ya lo dijimos acá, pero lo decimos en 10 segundos. En el Senado se trató la exposición por las leyes de propiedad privada que comentó muy bien Juanpi. En diputados, lo que ocurrió con glaciares. Y ahora en diputados, cuando digo ahora es abril, el gobierno pretende avanzar con su agenda. Les propongo 2 segmentos. Uno que vamos a hablar más tarde de todos los proyectos que impulsa el gobierno para algún momento del primer o segundo semestre. Ahora, Sí. el título es claro de parte de la producción. Nueva sesión el 22 de abril. Esa es la fecha estipulada, en marco estipulada, del gobierno para avanzar en otra sesión. Esto quiere decir, y ahora vamos con la siguiente placa, que puede haber novedades en materia de comisiones. Ahora, está la fecha tentativa de un plenario de comisiones el miércoles, pero ahora lo puedo corregir en cualquier momento. Pero efectivamente, se busca tratar el proyecto de Leo Jarasca, que ahora voy a explicar, por supuesto. Estaba la intención de un plenario de comisiones el miércoles. Es algo que todavía no está descartado. Ahora, por lo que hablé hace minutos, y ya propongo ir a la siguiente placa, que ahora vamos a ver de qué hablamos cuando decimos hojarasca, que es un término justamente de Sturzenegger. La intención es que haya un plenario de comisiones el 21, que cae martes, si mal no recuerdo. Martes, día de entrega de premios parlamentarios. Efectivamente. Sí, sí. Bueno, vamos a ordenarnos con eso, o se hará lo posible para que puedan converger, porque el 21 se prevé un plenario de comisiones, en ese plenario de comisiones habría dictamen, y el 22 ya sesión. En definitiva, un tándem con lo que ha ocurrido con glaciares. Básicamente, dictamen un día y el otro día sesión. El gobierno, por el momento, avanzando solo con hojarasca, pero no me descartan otros temas. Pero vamos por lo pronto a lo más oficial. Y aquí, gracias a la producción. ¿Qué es hojarasca? Primero es un proyecto que impulsa Sturzenegger desde que está en el gobierno. Y aquí dice lo siguiente: eliminar o derogar leyes, decretos y regulaciones que estaban consideradas obsoletas por la gestión libertaria o innecesarias o que traban la actividad económica. Lo pasamos a los términos más normales para que se entienda. Vamos a la siguiente placa. Son explicaciones genéricas pero conceptuales y claras para entender de qué se trata este proyecto que impulsa Sturzenegger, que estuvo demorada y que claramente se busca avanzar. Apunta a quitar capas normativas o acumuladas en el tiempo y forma parte de la regulación del Estado. Uno podría vincularlo con el DNU 7023 y así con la ley bases y así un largo etcétera de nuevas etapas que el gobierno pretende de regular en un Estado que según ellos estaba inflado. Vamos a la siguiente placa, la número 3, donde aquí vamos con más explicaciones para que se entienda lo que estamos hablando. Es un largo etcétera que estaremos hablando en muchos programas, José. En este caso lo buscamos simplificar. Una reducción de intervenciones estatales en distintos sectores, simplificación de trámites administrativos de toda índole, desde para habilitar un comercio y así podemos pasar a otros ejemplos que tienen que ver con ir quitándole etapas administrativas al Estado. En la placa número 4, menor cantidad de permisos, registros y controles previos, como así también una auditoría de leyes y regulaciones existentes, que en definitiva es lo que estamos hablando. Y en la última placa, a tono de aclaración, identificación de normas duplicadas o sin aplicación práctica, reducción de costos regulatorios y un incentivo a la inversión privada, que en definitiva es este último punto lo que el gobierno entiende, que sea una simplificación de áreas supuestamente obsoletas. Un dato importante que me decían es que no va a venir Sturzenegger a la Cámara de Diputados. Dato. A día de hoy. Hoy es 9 de julio. Perdón, 9 de julio. 9 de abril. Más quisiera. 2:41 de la tarde. Preguntaba porque expuso uno de sus proyectos sobre propiedad privada. La ley hojarasca es como la ley Sturzenegger, lo podemos llamar así tranquilamente. Claro. A esta hora, hablando con el entorno del ministro, no está previsto que venga a explicarlo. Quizás entendiendo de que es un proyecto que no va a tener grandes problemas para avanzar. Sobre todo eso. Ese es el motivo central por el cual Sturzenegger, ¿para qué iría al Congreso a exponerse de un proyecto que a priori no reviste de la gravedad o de la polémica que supuestamente sí
conlleva la discusión sobre expropiaciones, sobre los terrenos, sobre todo lo que el gobierno estuvo hablando ayer. En definitiva, la intención es, veremos si se ratifica que no va a haber nada la próxima semana. El plenario el miércoles era una posibilidad, pareciera que un tema organizativo no se llegará. Y no descartemos otros temas para esa sesión del 22. ¿Cuáles? En un ratito te lo propongo. Muy bien, la vendimos muy bien. Bueno, hay que tener en cuenta entonces justamente el hecho de que no venga Federico Sturzenegger al día de hoy, bueno, como una eventualidad. Uno se pregunta, ¿podrá llegar a venir Alejandro Cacase, que es su número 2? Podría, Claro, es una No lo descartemos para nada, ¿eh? Totalmente, Es claro. una posibilidad Un concreta. técnico. Aparte Sí, es alguien muy cercano, fue diputado hasta hace 10 minutos y que tiene muy buena relación acá con los oficialistas y con los opositores, así que tranquilamente podría llegar a venir, pero bueno, tiene lógica. Ayer, por ejemplo, fue la experiencia de que haya ido al Senado de la Nación. Hoy veíamos, por ejemplo, hicimos referencia a lo que es la sesión que se está desarrollando en estos momentos en el Senado, una sesión muy de bajo perfil, hasta podría tranquilamente, no sé ahora, pero no sé si haber terminado, porque en realidad eran cuestiones de pliegos, una sesión casi armada, estrictamente para que ingresaran los pliegos, 78 pliegos judiciales que estaban ahí, fueron está adeudando el gobierno para que pueda empezar a tratarlos la Comisión de Acuerdos. Hace bastante que está adeudado, y que además el gobierno está enfrentando muchos reclamos del Poder Judicial, incluso del Colegio Público de Abogados, José, que preside Ricardo Gil Lavedra, que el año pasado le envió una carta y de hecho avanzó con una presentación judicial intimando al gobierno a que complete las vacantes en el Poder Judicial que son necesarias. José, sumo un dato más, así no me olvido. Hubo un cónclave hace un ratito en Casa Rosada, Sí. con la presencia del titular del bloque libertario, repito, de la Cámara Baja, hablo de Gabriel Bornoroni. Sí. Estuvo presente con su par cordobés, Gonzalo Roca, quien ingresó al Congreso en estas últimas elecciones. Más allá de que se reunió por ejemplo, con Eduardo Lule Menem y otros funcionarios importantes que responden al Ejecutivo, está claro que hay cuestiones partidarias que son ineludibles, Sí. que están trabajando en determinadas actividades que se vienen, pero la organización de todo lo que estamos hablando, de hojarasca y otros temas, formó parte de una reunión que se estiró hasta hace un rato nada más. Si hay información para agregar, lo hacemos, pero para ubicarnos en toda esta ingeniería que estamos viendo, cómo el gobierno intenta acomodar en partes cada uno de los avances legislativos, hubo un cónclave hace un rato en Casa Rosada. Porque es un poco lo que decíamos también ayer, el hecho de que, a diferencia de lo que era el año pasado, y aprovechando esta reconstitución del Congreso de la Nación a partir de los buenos resultados para el oficialismo que tuvo en octubre pasado, bueno, aprovecha esta fortaleza y este sprint que tuvo durante el verano con extraordinarias, con la aprobación de estas leyes que, a diferencia de lo que era estos primeros 2 años y sobre todo el año pasado, que bueno, el gobierno sufría en el Congreso. Cada vez que abrían las puertas de los recintos era un problemón para el gobierno de la Nación. Obviamente ahora aprovecha que las mejores noticias las tiene en el Congreso, justamente, Totalmente. donde puede ir, donde sabe hacer las cosas como para aprobar las leyes. Estábamos diciendo un reproche que se le hacía antes, o sea, no tenés que ir al recinto si vos no tenés los votos para aprobarlo. Le ha pasado al gobierno. Ahora, bueno, ahora sí está claro que lo hacen. Con 30 y pico de Claro. diputados. Claro. Ahora es más difícil. Claro. Eso es lo que el gobierno aprendió. Bueno, es interpretativo, Sí. porque no sé si aprendió, porque también estuvo aquella voracidad de la ley ómnibus, donde el gobierno ahí sí aprendió. Después, ese 2024 terminó siendo bastante exitoso. Después, un 2025 que el gobierno quizás se sobregiró, lo cual fue extraño porque no estaban todavía la cantidad de diputados. Sí, tal cual. Eh, Sí, fue un año de una agenda legislativa muy complicada. Primero por las elecciones. Y con Claro. las elecciones Y justamente estuvo a como la telón de fondo. defensiva, el gobierno tenía Claro. que estar a la defensiva porque todo oficialismo que no tiene el número como para hacer frente a embates opositores y la oposición
que el primer año era prácticamente la misma posición, pero era otro concepto que tenía y que en realidad el segundo año, bueno, ellos dijeron, tenemos nuestra propia agenda, los dialoguistas no tan amigables, entonces terminaron confluyendo con la oposición más dura y la pasó mal el gobierno. Totalmente. O sea, sí. Hay otro dato que me parece relevante, ¿no? Para ilustrar la relación que tiene el gobierno con los gobernadores que están prestando apoyo, que hace un par de semanas, el ministro del Interior giró fondos por coparticipación extra de 400.000 millones, ¿no? Sí. Lo cual también ayudó a que ciertos mandatarios provinciales que, recordemos, están complicados con sus finanzas, enfrentando muchos reclamos de empleados estatales, docentes, por ejemplo, de fuerzas de seguridad, bueno, se puedan sentar con el gobierno nacional y puedan prestar su respaldo a la agenda legislativa del oficialismo. Claro. Ajá. Ahora, en un rato voy a hablar de los proyectos que se vienen. Ahora, son los proyectos del gobierno, son los proyectos del oficialismo. Mi pregunta es, ¿cuánto va a avanzar otra agenda? Porque quizás el único proyecto consensuado que algunos gobernadores pueden decir es mi proyecto es el de glaciares. Claro. Ahora, en un rato vamos a hablar de la agenda que se viene. Y no es porque a mí me dio ganas de escribir una agenda libertaria. No, claramente no. Ahora, ¿cuánto va a poder avanzar la oposición con otros temas? Proyectos sobran. Ahora, ustedes me corríjanme, José, en especial vos que estás todo el tiempo con el tema parlamentario. No tengo un proyecto claro que tenga y relevante en términos mediáticos. Es un término que quizás a muchos no les va a gustar, pero es el que termina acaparando la atención, que llega al recinto. ¿Hay alguno claro que llega al recinto? Yo no tengo. No, yo tampoco. Y a diferencia del año pasado, que había temas... Sí, eran todos de la oposición. Claro, tenía temas en los que podía avanzar. Ahora lo que está pasando con la oposición es que le está haciendo sentirle al gobierno, no dejándolo avanzar en determinadas cuestiones que no les daría los votos. Por ejemplo, la reforma política. La reforma política es algo que no ha sido, ustedes me contarán después, tal vez en el próximo bloque me van a contar a ver si el tema está siendo preparado, está siendo alentado, o se han encontrado con una realidad que los números no darían para la parte más importante de la reforma política, que es lo que más le interesa, que es aniquilar las PASO. Sí, eso por un lado. Por el otro lado, el gobierno también le pasa que tampoco puede avanzar con las cosas que quería avanzar y que alardeaba con que le iba a voltear el decreto sobre la ley de inteligencia a principios de año, así, qué sé yo. Claro. No tiene el número. No. Y ayer, por ejemplo, se vio en varias votaciones al principio donde necesitaba números que no tienen. Tuvo números auspiciosos en cuanto a que ganó algunas votaciones, pero no le daba para tener, y no puede recuperar lo que tuvo el año pasado, que era imponer una agenda. Por ejemplo, en el apartamento de reglamento para interpelarlo a Manuel Adorni, ganó la votación 124-118, pero bueno, necesitaba 3/4 partes. En el tema Libra, donde que la cuestión de interpelar era también a Adorni y a la secretaria general de la presidencia, 125 votos a favor, 116 en contra. O sea, ganó la votación, pero no le alcanzó. Para el tema de la guerra, para mantenerlo apartado del tema de la neutralidad. La ¿no? neutralidad, esa es la palabra. 121 votos a favor, 117 en contra, 4 abstenciones. Para el tema de los periodistas, la cuestión de esa polémica en la que se quiso meter también, hubo varias presentaciones, 2 por lo menos, 122 votos a favor, 103 en contra, una abstención en la propuesta de Del Pla, en la propuesta de Popcoic, 125 votos a favor, 115 en contra. En general, entonces, o sea, no le da todavía, claramente sabe que no le da para imponer su propia agenda. Eso Sí, es lo totalmente. complejo para la oposición. Digo. Y un dato más, financiamiento universitario, que era un proyecto que nosotros con Nico lo hemos escuchado, que para el gobierno era fundamental, que se tenía que tratar en marzo, y sin embargo se dilató, y es más, ahora el gobierno estaba obligado a cumplir con la ley de financiamiento universitario con la cual la oposición insistió. Claro, ese es Tiene un otro fallo judicial. de los temas donde el gobierno quiere avanzar y ahí no puede. Son Esa es la única. escollos. Está más lento de lo que el gobierno quiere, también por culpa del mismo gobierno, por sus problemas domésticos.
pero también es cierto que la oposición no inquieta demasiado. Ustedes me dirán, sí, quizás el financiamiento universitario es la principal autodefensa de la oposición para mostrar los dientes al gobierno, quizás sea el único, pero ahora, en un ratito vamos a hacer un listado de 8 o 9 proyectos que pueden demorarse 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero se van a salir. Claro. Entonces digo, y en un contexto donde supuestamente el gobierno está complicado, pero muestra cierta solidez política, lo cual es para el gobierno positivo, ¿no? Me queda claro al gobierno que si en algún lugar ahora está, es su zona de confort, mira, ¿quién lo hubiera dicho? Sí, pero es el Congreso de la Nación y bueno, veremos a ver qué es lo que pasa. Lo vamos a ir desgranando a lo que queda de la próxima hora. Pero bueno, ahora vamos a un breve corte y después seguimos con más información. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos,
sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Seguimos en comisión y bueno, decíamos que en esta semana tan completa, tan intensa en el Congreso de la Nación, había sesión en el Senado, decíamos que podía llegar a haber terminado porque bueno, justamente era un temario bastante acotado, era una sesión de pliegos, finalmente terminó la sesión, se aprobó. El tema principal era, bueno, el pliego del placet para la ex senadora nacional Lucila Krexel como embajadora en Canadá. Bueno, fue aprobado por 45 votos a favor, 26 en contra. Y lo otro importante que era el ingreso de 78 pliegos judiciales que, bueno, el Senado funciona así, hay que darle ingreso en una sesión, darle ingreso a los pliegos que después empiezan su trajinar legislativo en la Comisión de Acuerdos. Y lo otro que se terminó aprobando fueron los ascensos militares, eran más de 100, más de un centenar de ascensos de las tres fuerzas, un solo pliego. Justamente no fue rechazado, pero sino quedó en veremos Aliegui, creo que era el apellido de un militar que, bueno, tenía que hacer algunas investigaciones y, bueno, finalmente pasaba. Pero bueno, eso es lo que terminó sucediendo en la Cámara de Senadores. Tenía que abrir las puertas de la Cámara, justamente del recinto, más allá de que sabía que no era un buen momento para hacerlo ahí, no habiendo temas puntuales, pero bueno, tenía que hacerlo sobre todo para que entraran los pliegos judiciales, pero se disponía el gobierno, el oficialismo, a enfrentar, bueno, la catarata de críticas que iba a lanzar la oposición, que lo hizo justamente en cuestiones de privilegios que le apuntaron al presidente de la Nación, sacaron a relucir la cuestión de Adorni, todos los temas, bueno, los pusieron ahí, era un trance que tenía que superar el gobierno. Para actualizar el tema de Adorni, vinculándolo con su informe de gestión del 29, digo porque después hay muchas suspicacias, versiones. En el que va a estar Milei. ¿Cómo? Javier Milei va a estar lo va a acompañar. Milei, al menos en el comienzo, ¿no? Porque van a ser 15 horas de Adorni o más. Yo creo que vamos a cumplir el récord con Adorni. Ahora, Adorni está confirmado que va a ir el 29. Digo, comenzamos con lo absolutamente existencial. Va a ir, va a ser el 29. Están respondiendo las más de 4.000, son casi 5.000 preguntas. Solamente para plantear esto, de que como hay muchas versiones, de que se puede demorar, que la situación judicial del jefe de gabinete está complicando la gestión, quizás se puede demorar o evitar una situación que el gobierno califica de circense por parte de la oposición. Es por eso entonces que solamente voy a ratificar esto, porque es algo que todavía se sigue hablando de qué va a pasar de acá al 29, claro, si se llega al 29 con los plazos estipulados. Veremos qué termina sucediendo, pero bueno, el Congreso sigue teniendo esa centralidad. La tuvo ayer por el tema de la ley de glaciares, lo que referíamos. Y bueno, veamos lo que decía sobre el tema el diputado Eduardo Valdés. Yo creo que es una ley que va a ser judicializada, no tengamos ninguna duda. Ya la Corte Suprema de Justicia estableció en un caso de la Barry que el artículo 41 de la Constitución Nacional, que habla el derecho a un ambiente sano, tiene preeminencia sobre las decisiones provinciales. O sea, el límite en la ley nacional nunca puede ser menos protección al sector, a los glaciares y a los territorios periglaciares. Pero aparte, yo pregunto, el derecho al agua es un derecho de todos los argentinos, no de los que viven en una provincia que tiene un glaciar, donde nace un río que después pasa por 4 provincias. Por ejemplo, el río Negro nace producto del río Neuquén y del río Limay, que nacen de glaciares y de sectores periglaciares. Por ejemplo, el río Limay nace en el lago Nahuel Huapi, que el lago nace de un glaciar. Y ese río, el Limay, atraviesa la provincia de Río Negro, la provincia del Neuquén, ¿no? Y viene y se fusiona con el río Neuquén y crean
el Río Negro que llega hasta La Pampa. O sea, ¿se dan cuenta que solo no es una cuestión que deben decidir las provincias cordilleranas que tienen glaciares? La Pampa tiene litigios, la provincia de La Pampa tiene litigios muy fuertes con la provincia de Mendoza por la cuestión del agua. El agua es de todos, el agua es la vida de las personas. Han funcionado con una ley, nos quieren hacer funcionar con una ley que va en contra del principio de la Constitución, pero inclusive el padre del actual presidente de la Cámara, el padre de Martín Menem, Eduardo Menem, ha escrito sobre esto, fomentando el federalismo provincial, pero siempre diciendo que la ley nacional es la que debe marcar el piso y de ahí nunca menos. El diputado Eduardo Valdés hablando, bueno, desde la postura que mantuvo Unión por la Patria respecto, una postura muy crítica respecto de la reforma de la ley de glaciares. Muchas de las voces que ayer, a mí me hacía acordar mucho a lo que fue el debate en 2010, en realidad, porque siempre, en ese momento también estaban las voces que cuestionaban que hubiera esa ley de glaciares. Una regulación. Claro. Entonces, bueno, finalmente, ahora defienden esa ley. Por eso decía al principio... Veremos qué es lo que termina diciendo el tiempo, si se establece claramente quién de los dos sectores tenía razón. Si hay, José, si efectivamente si hay daños ambientales y si efectivamente las inversiones van a crecer, porque ayer, Miguel Ángel Pichetto de Encuentro Federal lo decía en su exposición, con la vigencia de la ley, las inversiones mineras se incrementaron. Ahora, ¿en cuánto? No lo sabemos. Lo que sí me parece que es atendible es la cuestión judicializable que tiene esta normativa, teniendo en cuenta que regula cuestiones interjurisdiccionales, y ahí Pichetto advirtió que va a existir un problema. Veremos si finalmente, como lo mencionó el diputado del peronismo Valdés, llegará hasta la Corte alguna de estas presentaciones, que yo creo que se van a venir en breve una vez que se reglamente la ley mediante la izquierda, organizaciones ambientales, ¿no? ¿Qué proyecto va a llegar a la Corte? Digo, porque todos los proyectos, o con presentaciones de la oposición o presentaciones del gobierno, para eso está la justicia igual, ¿no? Está claro. Ahora, la Corte Suprema, uno lo escucha al doctor Rosati, a Lorenzetti sobre todo, que son los que más hablan, menos el doctor Rosenkrantz, y plantean esta situación de la política, que todo lo que se sanciona a favor o en contra de los gobiernos de turno van a la justicia, lo cual él planteaba que era una situación básicamente de imposible instrumentación, ¿sí? Entonces todo se va a judicializar. Ahora, hago la aclaración, está bien judicializada, igual la ley de glaciares, para que quede claro, digo, bien planteada para quienes consideran que hay un riesgo inminente de los sectores glaciares y peleglaciares, sumado al... además con antecedentes, Nico, como mencionó el diputado Valdés. Sumado al debate interjurisdiccional de cuánto puede determinar una provincia la explotación de esos recursos, que también pasan por otros lados. Ahora, no me quiero meter con glaciares, solamente para aclarar que es sumamente válido ir a la justicia, y para eso está la justicia. Ahora, modernización laboral, la ley de financiamiento universitario, la situación de discapacidad, emergencia pediátrica. La emergencia pediátrica. Y podría estar, tendría que agarrar los papeles. Todos los temas están en la justicia. Yo no recuerdo, José, corregime, Juanpi, si te acordás también de 10, 15 años atrás, que todos los proyectos, por un lado y para el otro, porque el gobierno también ha ido a la justicia por lo que ocurrió el año pasado. Claro. El año pasado iba siempre el gobierno a la justicia por los proyectos que avanzaba la oposición, porque atentaba contra el equilibrio fiscal, etcétera. Y ahora la oposición va a ir por todos los temas a la justicia. Totalmente. Y además tenés distintos sectores, porque mencionabas la ley de modernización laboral, que tiene a la CGT, a las 2 CTA, tiene también distintos gremios que consiguieron también fallos favorables. Me estoy acordando ahora de la Unión de Docentes Argentinos, de Sergio Romero, que consiguió que
el artículo que declara la esencialidad en la educación sea proscripto, o sea, no tenga ningún tipo de validez. Esto lo realizó un juzgado nacional del trabajo. Comercio con el legendario Armando Cavalieri también consiguió que un juzgado nacional del trabajo convalide la ultraactividad de los convenios que firmó justamente el sindicato, y imagino que habrá otro tipo de presentaciones que tendrán resultado en los próximos Haría días. falta un programa, ¿no? Ya podríamos hacer un programa, Sí, sin duda. me propongo de conductor, para no hablar de las comisiones en sí, sino que hablemos de Consejo de la Magistratura, o hablamos de cuándo se reúne o no las distintas cámaras. Digo, solamente para no sentar postura por ninguno, creo que ninguno lo hicimos, solamente marcar de que todos los temas hace más de un año siempre se han judicializado proyectos, pero hace un año que todos los proyectos, es como que tiene un giro, es un giro a la justicia, automáticamente. Claro, además proyectos que consiguieron amplia mayoría parlamentaria, digo, reforma laboral obtuvo 44 votos. Claro, no hablo de que falte un voto que ha pasado, ¿ustedes recuerdan? Totalmente. Con la ley bases, hubo otros proyectos que se definieron por 1 o 2 votos. O el debate del quórum o el debate más reciente de la audiencia pública. Claro, sí, totalmente. Hablo acá directamente de que con razón o sin razón van a la justicia por todos los temas. Sí. De hecho, creo que todos vamos a coincidir que todas las presentaciones que se hicieron son todas válidas y con argumentos de la oposición y del gobierno. Pero es un giro permanente. Totalmente. José. Así es, pero el tema es algo que pasaba, era muy común en tiempos del kirchnerismo, y es lo que pasa cuando no tenés los votos. Bueno, el recurso es la justicia, y una clara señal te la daba ayer el hecho de que, bueno, durante el mismo debate, cuando todavía no estaba resuelto cómo iba a salir la votación, obviamente, pero bueno, el mensaje derrotista del propio Unión por la Patria, y se escuchaba reiteradamente, decía, bueno, ustedes ya tienen los votos, vamos a ir a la justicia. Ya se anticipaba lo que iba a terminar sucediendo, entonces por eso era la tranquilidad con la que gozaba el oficialismo respecto del resultado que iba a tener, porque ya la propia oposición le anticipaba el resultado que iba a tener. Veamos entonces... No, te iba a hacer una pregunta. Si no crees que la calle no está surgiendo efecto en el Parlamento, porque la verdad que nosotros lo hemos visto que en las últimas votaciones de leyes calientes se moviliza la CGT, la CTA, bueno, ayer tuvimos movilización de distintas facciones. Digo, ¿no crees, José, que falta ese combustible que antes, por ejemplo, tenía la movilización y que surgía efecto aquí? Y hay movilizaciones y movilizaciones. Me parece que, por ejemplo, la del año pasado, aquella movilización de la universitaria, la primera gran movilización que hubo, bueno, causó mucho efecto en el propio gobierno. Propio gobierno. Después hay movilizaciones. Lo de ayer fue nada, en realidad. La reforma laboral tampoco. La reforma laboral tampoco. Fueron la CGT de hecho no movilizó. Y eso que, bueno, pero una de las marchas sí fue importante, no recuerdo. La primera. Creo que fue la primera, que fue una marcha que ellos calificaban de, no me acuerdo, 100.000 personas, o 200, o 300.000 personas, que causó, digamos, imagen fuerte en lo social, pero en el Congreso no tuvo rebote. Ninguno. No, claro. Ninguno. Por eso. Y hay un Poder Judicial que tampoco, una Corte Suprema que en particular no tiene mucho interés en que definir las cuestiones políticas que se la tienen a ellos. Evidentemente de que hay temas que obviamente, como decíamos, hay argumentos jurídicos, pero bueno, por más argumentos jurídicos que haya, la Corte en realidad no quiere ocuparse. Tiene cierta razón en cuanto a que, bueno, los temas políticos los tiene que definir la política. Por ejemplo, lo que se había judicializado también, cuestiones puntuales como fue el tema de las auditorías, que eso lo judicializó el PRO. Y bueno, la justicia ni siquiera hubo un fallo de primera instancia haciéndole lugar, porque era un tema que era inherente solamente al Congreso de la Nación. El tema, recordemos la cuestión de los cargos que el gobierno quiso cubrir en tiempos de extraordinarias, que decían que no tendría que haber sido en ese tiempo, y en realidad todo indica que sí, que podía hacerlo, porque era un tema que resolvía el Congreso de la Nación, no necesariamente afectaba a la justicia. Bueno, pero
es el recurso que todo el mundo trata de llevar. Le fue bien a quienes hoy están de un lado de la biblioteca, le fue bien en tiempos de Cristina Kirchner, donde, bueno, le frenaron cuestiones como la reforma de la justicia, la ley de medios, la frenaron también en el Congreso. Y aquellos que justamente cuestionaban la judicialización de la política, que son lo que hoy es Unión por la Patria, hoy mismo apelan a ese recurso, que esto es un círculo. La política es un círculo. Veamos lo que decía sobre el tema de la reforma de la ley de glaciares el diputado Guillermo Montenegro. Bueno, lo más importante es escuchar todas las voces, eso es fundamental, porque estamos en un tema que es muy sensible. Y también lo más importante en el día de hoy es que creo que esta va a ser una ley que va a poner en marcha la minería en la Argentina, que va a generar desarrollo, puestos de trabajo y por supuesto muchísimas inversiones, y eso es lo más importante. Las provincias son las más interesadas en el desarrollo de esta ley, porque por supuesto para ellas va a ser un cambio profundo en la inversión y en los puestos de trabajo, acorde a lo que necesita el mundo y a lo que sucede en otros países que hoy en día se han desarrollado gracias a las inversiones y al desarrollo que trae la minería. Pero absolutamente nadie está en contra ni del cuidado del medio ambiente, todo lo contrario, ni del respeto a las provincias y a la gente. Acá lo más importante es ver incluso los modelos de otros países que pueden tener un equilibrio entre sus recursos y el medio ambiente. Era el diputado Guillermo Montenegro, que es flamante presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, un diputado que tuvo estos 2 años un perfil bajo, que ahora, bueno, ayer habló durante la sesión, ahora, bueno, lo escuchábamos su palabra sobre el tema glaciares, pero bueno, ha reflotado el perfil. Antes que, mientras espero a ver si me llega alguna novedad, vieron que hay problemas para quienes viven en el AMBA, quienes no, ya va a haber problemas. Sí, con el tema del transporte, ¿no? O sea, hoy le pasó el AMBA, a quienes nos miran en el interior, que sé que son muchos, ya les tocará el problema de los colectivos. Sí. Va a haber novedades pronto, me dicen que puede ser finales de abril, comienzo de mayo, en la Comisión de Asuntos Municipales, con presencia de los intendentes, de la red de intendentes, que son los intendentes de las ciudades más pobladas del país. Ya se reunieron en Paraná, se van a reunir en Rosario y van a venir al Congreso. Tienen a la diputada Basualdo, que es de Provincias Unidas, que ya fue intendenta. Sí. Mientras espero, se me llega un mensaje puntual, estoy esperando que me digan bien la fecha, me dicen finales de abril, comienzo de mayo. Digo, ya que hablamos de tema de actualidad, va a haber novedades en el Congreso, no en especial por el título colectivos. Ustedes recuerdan que el gobierno quitó el fondo de compensador de transporte. Sí. Esto, en resumen, le quitó recursos a las provincias. El gobierno, en cierto modo, las intentó devolver bajo otros recursos, pero de todas formas, entendiendo que los gobernadores son los que tienen que hacerse cargo de su servicio de transporte, esto ha generado, por supuesto, que haya, como ocurre hace muchos años antes de esta gestión, boletos de colectivo más caros. ¿Qué quiero decir con esto? Van a venir con proyectos de ley. Proyectos de ley que buscan, en resumen, recomponer recursos para las provincias. Algunas un recurso automático en términos de coparticipación para los municipios, porque ¿qué es lo que están diciendo los intendentes? A veces llegan los recursos de la nación, pero no llegan a los municipios. Es como que le llegan al gobernador, no a los municipios. Entonces, lo que se está buscando es alguna instrumentación legal por el Congreso para que haya un goteo a los municipios. La nación que dirá, arreglate con el gobernador. Lo cual puede ser cierto. Pero el tema es que los gobernadores le dicen lo mismo a la nación e intentan tener los recursos suficientes. Digo esto porque son unas pastillas, porque es algo que se viene con una foto, por lo pronto foto interesante, de unos 15 a 20 intendentes poblando la Comisión de Asuntos Municipales.
que preside entonces, como decía, Carolina Basualdo, una diputada nueva que fue intendenta también de un pueblito de Córdoba. Córdoba es la capital de los municipios, ¿no? La capital nacional de los municipios de la provincia de Córdoba. Y justamente, bueno, ella anticipó que le querían dar mucha visibilidad a los intendentes y, bueno, evidentemente es con el respeto a la diputada, es la persona designada por la confianza de los intendentes. Después, las negociaciones políticas de turno. Ahora, porque hablé con varios jefes comunales que estuvieron circulando en estos días en la City, tomando un que otro café en bares notables, creen que pueden avanzar, no sé si con todos los proyectos, recuerden aquel impuesto a los combustibles, van a venir con esos proyectos, pero lo que buscan, lo que ha pasado muchas veces aquí, buscan hacer ruido, en un buen sentido lo digo, ese ruido que puede significar que no avance sus proyectos en el Congreso, pero el gobierno pueda recompensarlos de alguna manera, como han hecho también muchos gobernadores, que muchos de sus proyectos no avanzaron, pero aparecieron los adelantos del ATN o alguna obra pública muy extraña que aparezca así de golpe, o que les permitan terminar las obras públicas. Es por eso entonces que los intendentes aspiran a eso. Muy bien, muy interesante. Bueno, es otro anuncio. Bueno, respecto de los anuncios, no se vaya. Ahora vamos a una breve pausa y después venimos con lo que venimos prometiendo desde el principio. Nico viene prometiendo que nos va a contar las leyes que viene. Bueno, pausa y ya volvemos. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley,
se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Seguimos en comisión y les contamos todo lo que sucedió ayer. Vamos a seguir hablando sobre lo que fue la sesión de ayer, lo que fue la sesión de hoy en el Senado de la Nación. Pero también, bueno, venimos anticipando lo que va a suceder, lo que viene ahora en materia de leyes, más allá de, bueno, ya tildaron la ley de la reforma de la ley de glaciares, ya eso está tildado. Bueno, ahora hablábamos de hojarasca, hablábamos de la ley de inviolabilidad de de las propiedades. ¿Y qué más viene, Nico? Lo que voy a decir ahora es, primero es oficial en cuanto al listado de temas, Ajá. es estimativo u orientativo en base a los tiempos. Claro. Lo vamos a ir desmenuzando si quieren de a poco, al menos en términos para entender unos temas. Todos forman parte de la agenda oficial porque lo subrayo. De momento no hay otro proyecto que tenga posibilidades concretas e inminentes de tratarse de la oposición, lo cual no quita que la oposición... el tema es que la oposición está en una posición defensiva. Claro. Y como está en una posición defensiva y no ofensiva, como estuvo el segundo semestre del año pasado, es por eso que ahora la agenda la impulsa, la libertad avanza. Veremos el éxito, esto está claro. Haciendo toda esa aclaración, algunos de los temas, que los tengo aquí anotados en el celular. Reforma del Código Penal. Esto no estaba ordenado. Está ordenado porque lo quise anotar así, lo Sí. aclaro, para que no marearnos. Reforma del Código Penal, que incluyo, estamos hablando de una reforma muy amplia del gobierno que endurece penas, en especial en delitos graves. Hablamos de homicidios, de abusos sexuales, y en especial en ese tipo o en esas tipificaciones. También se va a incluir algo que ya se aprobó en el Senado, que ya tuvo avances en comisiones aquí en diputados este año, que es el aumento de las penas en los siniestros viales, que lo hablamos con Juan hace poco. Totalmente. Que la idea es unificarlos, o que se traten el mismo día, en definitiva. Sí. Resulta particular, más allá de que hay motivo de la parálisis política que tuvo el oficialismo en este tiempo, que no se pudo avanzar en sintonía con el aumento o mejor dicho, de la baja de la edad de imputabilidad, la modificación de la ley de régimen penal juvenil. El gobierno quería aprovechar ese envión que se logró, entendiendo que la sociedad lo ha facultado al gobierno y a la política en general de un endurecimiento de las penas. Este tema, de acuerdo a lo que venimos hablando, Juanpi, metete cuando quieras, por supuesto, es un tema que habrá que esperar 1 o 2 meses para un tratamiento concreto en comisiones. Recordemos que ese tema figuró en el temario original de Extraordinarias. Y se quitó. Claro. Y se quitó porque entendían que entre modernización laboral y la ley penal juvenil, ya con eso alcanzaba. Sí. No había margen para que entre más nada. Fue un febrero exitoso, pero donde todo se resolvió en pocos días. Ese tema va a estar como uno de los ejes centrales en este semestre, sin fecha precisa hasta el momento. Después está todo lo que es reforma del Código Civil y Comercial, que posiblemente tenga algún avance en un tiempo más veloz, a partir de que básicamente los votos no estarían en peligro. Después marcamos hojarasca, propiedad privada, reforma de la ley de financiamiento universitario y la reforma de la ley de discapacidad, ambas judicializadas también. Claro, totalmente. En esos temas, Juanpi, metete el gobierno por lo pronto tratando de acelerar la cuestión. Lo último que yo hablé con funcionarios es que los votos todavía no estaban. No. Y eso dificultaba la posibilidad concreta de convocar. ¿Universitario? Efectivamente. Claro, porque aparte perdieron un efecto que tenían al principio, que era el acuerdo que había con los rectores. Exacto. Pero ese era al principio. Que no estaban los comunicados formales de que acompañamos el proyecto, pero sí que estaban en conversaciones, lo cual ya era mucho. Había por lo menos de parte de Guillermo Torrendel, el secretario de Educación, había un principio de diálogo y de acuerdo con los rectores. Había de hecho un grupo de WhatsApp en donde estaban intercambiando opiniones acerca de esta normativa, pero el fallo judicial dinamitó todos los planes. Hay que ver qué sucede a partir de ahora. También es cierto que había un sector del gobierno que estaba esperando
favorablemente ese fallo judicial que, bueno, trastocó planes. Ahora, está todo el plano judicial, el gobierno en ambos temas considera que tiene que haber una ley cumplible en términos fiscales. Esto, por supuesto, que es sumamente discutible. ¿A partir de qué discutible ante temas tan complejos como la situación de las casas de estudio o de las prestaciones para personas con discapacidad? Después están los pliegos judiciales que ya están teniendo su trámite. La diferencia es que supuestamente hay 300 vacantes a cubrir. Hubo un cambio de ministro en justicia que, por un lado, pareciera justo que tenga la decisión de definir quiénes son, quizás en términos de la situación tan compleja de la justicia con fiscalías vacías, sin funcionar. Yo daba el ejemplo el otro día de Rosario por el nivel de criminalidad, pero podríamos hablar de cualquier otro punto del territorio, con fiscalías, juzgados o sin defensores oficiales, lo cual genera muchas veces cuando uno hace las encuestas en la calle, que me ha pasado, y pregunta por qué anda mal la justicia, es por esto, porque que viene de arrastre, ¿no? Que viene de todos los gobiernos. Así es. Y dos temas más. Reforma política electoral. Bueno, este tema yo lo pongo en punto suspensivo de cuándo se va a tratar. Si uno te la tendría que jugar, que creo que va a faltar 1 o 2 meses. Pero yo no descartaría que se pueda avanzar pronto. Lo que sí, Juanpi, ayúdame a intercambiar. La información que yo tengo es que la semana que viene el gobierno ya tiene listo el proyecto. Que es amplio, pero que se define en 2 y que va a ir todo junto. Totalmente. Todo junto, Juanpi, es la semana que viene proyecto terminado que tiene tema paso y tema financiamiento de partidos políticos. Juanpi. Sí, justamente el oficialismo lo que quiere es alinear la política con los objetivos de la sociedad. Y ahí busca en un proyecto bastante ambicioso que hay que ver si tiene el consenso necesario, eliminar las PASO, tratar de analizar la composición también parlamentaria por distintas provincias. Es decir, que va a traer bastante repercusión este texto. Hay que ver también hasta qué grado hoy los gobernadores piensan discutir. Bueno, el tema es que es un proyecto que debe tratarse en un año no electoral. Claro, tiene que ser ahora. En cierto modo es pertinente el planteo del gobierno. El gobierno, José, va a ir fuerte en el sentido de querer eliminar las PASO. No van a decir públicamente que van a aceptar la suspensión de las PASO, porque claramente que hay muchos espacios políticos, como pasó el año pasado, en el pasado que se suspendieron. Este año se va a tratar de eliminarlas. Repito el dato, el gobierno quiere eliminarlas, no va a poder. Las van a suspender otra vez. El gobierno no lo va a decir públicamente porque si no va a terminar cediendo, y creo que no es la idea, lo estoy diciendo al aire, pero creo que no va a poder avanzar, a menos que haya una sorpresa. Pero entiendo que hay muchos sectores que son sustanciales las internas para su subsistencia. Sí, totalmente. Con lo cual el gobierno va a querer suspenderlas. Con lo cual se estaba definiendo en asuntos legales este tema. La semana que viene ya está listo. ¿Cuándo se va a presentar? Quizás se presenta la semana que viene, yo no lo sé. Sí, totalmente. ¿Cuándo se va a tratar? Entiendo que va a ser promediando el Mundial. Dudo que se trate en el Mundial. De hecho, que vamos a tener poca actividad. Vamos a hablar mucho de la escaloneta. Pero es un tema que el gobierno ya la semana que viene lo va a vender. El gobierno, tengo información de que el gobierno va a vender la reforma política, que es la suspensión de las PASO y el fin del financiamiento público hacia los partidos políticos, y que a partir de ahora, como ocurre mucho en Estados Unidos, por ejemplo, que busquen fondos privados y se terminen justificando después en Sí, porque lo que dicen en Casa Rosada es que hay mucha disonancia entre representantes y representados, y justamente con la proliferación de tantos partidos políticos, el rol del Estado financiando también las campañas electorales. Es decir, la verdad que el gobierno va a pisar fuerte en este tema, un tema que desde que asumió, desde que llegó a la Casa Rosada, lo tiene entre ceja y ceja, ¿no? Eso molesta a los partidos chicos. Sí, exactamente. Totalmente. Eliminar. Yo creo que en realidad el gobierno debe imaginarse que va a ser tan difícil como eliminar las PASO, va a ser suspenderlas, porque justamente no se la va a conceder la oposición, la propia oposición amiga. No le conviene, no necesita porque tenerla. De hecho, José, uno sabe por distintas fuentes de esa oposición amigable
que necesitan internas para Claro. dirimir sus candidatos. De Claro. hecho, se está hablando en el PRO de armar una interna a cielo abierto entre, por ejemplo, Jorge Macri y Horacio Rodríguez Larreta. Claro, está bien, eso ya es en la ciudad, entonces en la ciudad no lo van a tocar, No, pero a obviamente. nivel nacional, No, un montón. realmente el propio radicalismo, todas las expectativas que ellos tienen es de Bueno, le armar algo que no sea como junto por el cambio, pero algo parecido. Una alternativa y obviamente necesitan eso, o sea, y suspenderla ahora ya no tiene el mismo efecto que que en la legislativa del año pasado, porque es ahora realmente, o sea, pero es interesante que el gobierno también, ahora, puede llegar a suceder también que se modifiquen algo, que por ejemplo ya no sean voluntarias, que sean voluntarias, Claro. que ya no sean... y esa sería una Y alternativa. pudieron ir por eliminarlas. Algo va a hacer, sí. Plan Claro. B, suspenderlas. Plan, plan C, no lo descartemos. No lo van a decir públicamente, está claro. Y el último tema de lo que yo me anoté, que es ley de salud mental, anunciado estos últimos semana. días por el jefe de gabinete Manuel Adorni. Sí. Claro. Ahí, por lo que tengo entendido, A ver. hubo cierta descoordinación, porque la idea era que lo anuncie el ministro de Salud, Mario Lugones, era un proyecto que ya venían elaborando y demás, y el jefe de gabinete, en esta situación que está atravesando... Se lo busca empoderar. Exactamente, se lo busca empoderar, Decilo empoderar y... El objetivo es ese. Y claro, y decidió protagonizar este anuncio. Claro. Por eso el tuit del jefe de gabinete, la orden es que todos los ministros unifiquen sus agendas en él. Claro. También, no solo para ayudarlo políticamente hablando, sino también para una cierta coordinación, Claro. lo cual tiene sentido. De hecho, no es tampoco algo infrecuente que Adorni sea el que informe los anuncios vinculados con los envíos al Congreso, es normal. Veremos si en algún momento retorna con las conferencias. Tema salud mental, va a ingresar por el Senado, de acuerdo a la información que tengo. Es decir, se termina celebrando acá en diputados, porque es lo que se busca, ¿no? Sí, sí, claro. Un día festeja uno, un día festeja el otro. Esa es la confianza también del gobierno, ¿no? Claro. Ya no se dirime por dónde entra porque es más fácil, sino ¿Quién dónde se festeja? termina celebrando. Esa es la realidad. Ahora, ¿cuándo ingresa? Bueno, me dicen que puede ingresar en los próximos días, que va a ser inminente, lo cual no significa que sea inminente su tratamiento. Claro. Le pregunté a una importante persona del Senado, del oficialismo, me dice que todavía no tiene fecha, que puede demorarse un poco quiere decir mayo, para dar una fecha estimativa, quizás puede adelantarse, pero me parece que va a ser mayo, un tema arduo, con exposiciones, está estipulado que venga el ministro de Salud, Mario Lugones, especialistas, y recordemos dos puntos centrales. Uno es la internación involuntaria. Uno piensa en especial los casos de personas en situación de calle, pero es un amplio espectro de personas que por alguna situación, o repito, o están en situación de calle, o están en situaciones de vulnerabilidad que hacen de que necesiten una internación por su salud o por riesgos a terceros. Claro. Y además, una readecuación, un análisis, José, parecido al de la Ley Penal Juvenil, de readecuar el sistema de salud para que haya centros de tratamiento especializados, que no se los derive automáticamente a un hospital general, donde naturalmente se lo recompone básicamente y luego termina siendo externado. Digo esto porque después es como que si una persona que está quizás con un problema se lo atiende, se lo pone bien de salud y a los 5 días está de vuelta en la calle. Y generando situaciones peligrosas para él o para terceros. Eso requiere financiamiento. Claro. Y otra vez estaremos hablando de un debate muy parecido al de la Ley Penal Juvenil, que es totalmente. crear un fondo especial para que haya especialistas que, primero, hay que ver si no hay que crear nuevos centros de atención personalizada. Luego, más profesionales, programas de reinserción para quienes logren superar distintas dificultades o trastornos mentales. Es algo que en la Ciudad de Buenos Aires se festejó, porque naturalmente, nuevamente le pedimos disculpas a quienes nos miran en el interior, es un problema grande que tiene la Ciudad de Buenos Aires, que se nota en especial por quienes viven en la calle, de personas que no quieren
ser asistidas y que pueden ser personas que son plausibles de tener problemas directamente con la justicia. Y es un tema que recurrentemente vuelve al Congreso de la Nación y estuvo en los albores de esta gestión, en la reforma de la ley de salud mental, porque figuraba en la primera versión de la ley de base. ¿Se acuerdan? Claro, que estaba ahí? Había un artículo, inclusive cuando vinieron acá a hacer exposiciones invitados, bueno. Recuerdo que ha venido, por ejemplo, la mamá de Chano, Sí, claro. estuvo acá exponiendo sobre el tema, que es una persona que insiste sobre la necesidad de implementar ese tema, esa posibilidad de que la internación no necesariamente dependa de la aceptación del paciente. Y es verdad también el hecho de que ha habido los defensores de esa norma, que fue una norma de vanguardia, que data del año 2012, dicen, bueno, pero nunca se implementó justamente lo que corresponde en materia presupuestaria, que era lo que decía Nicolás. Y justamente eso no se lo carguen a este gobierno. En realidad fueron hasta los propios que se daban corte de que la habían impulsado en su momento durante el kirchnerismo, tampoco le asignaron la parte de presupuestaria correspondiente, tampoco sucedió desde 2012 a la fecha, nunca se le dio lo que correspondía. Sí, sobre todo estamos hablando que el contexto económico es complicado. El ministro de Economía explicó que la baja de la recaudación se debió justamente a que este gobierno bajó muchos tributos, pero también lo cierto es que se reconocen distintas voces del oficialismo que que la caída de la recaudación afectó ciertas cuestiones. Bueno, de hecho en la semana hemos escuchado hablar de algunas cuestiones sobre el funcionamiento del PAMI, Claro. sobre distintos programas de acceso a la salud que no estarían funcionando, en fin. Hay que ver también cómo el gobierno afronta nuevas obligaciones presupuestarias en medio de La estos números. ha planteado, cuando digo la oposición, es algunos referentes que he leído, hago la aclaración, un par, no hablo de toda la oposición, ha planteado que este punto, que más allá de una ley, si no hay recursos, no hay mucho que hacer. Claro. Lo cual es razonable. También es razonable que en esos diputados peronistas tampoco lo hicieron en sus anteriores versiones, que tampoco lo hicieron. Porque yo leía y era atendible lo que hicieron diputados, no recuerdo el nombre si no lo vería, que planteaba que es cierto, no sirve una ley si no tiene recursos. Claro, totalmente. Eso es absolutamente cierto. Sí, sí. Ahora, sí está bueno, después estará bueno saber si el gobierno está dispuesto a hacer ese desembolso o no, pero si el gobierno no está dispuesto a hacerlo, creo que puede ser una novedad de relevancia para todo el país. Uno habla de las grandes capitales porque se visibiliza mucho más la situación, pero y porque también allí van a estar los famosos centros de atención. No va a estar en los pueblos, esto está claro, porque la estructura no da. Es básicamente eso. Así es, sí. Entre las leyes también que pueden llegar a incluirse en la agenda que viene, un tema que, si bien no es del Poder Ejecutivo, que es lo que está impulsando en este caso, pero sí de alguien muy cercano justamente a uno de los sectores dialoguistas, que es Carolina Lozada, y que impulsa la ley de falsas denuncias. Sí. Es un tema muy caro a esta administración, que lo ve con buenos ojos y que justamente esta semana tuvo el martes pasado una reunión, una audiencia en la que se hizo una jornada que se hizo en el Senado. Ya son 7 las que se hicieron en la Cámara Alta, y también en un plenario de comisiones de ayer, justamente antes de la sesión de diputados, que fue en el Senado, bueno, donde expuso Lozada. Y bueno, finalmente se emitió dictamen. No es la primera vez que tiene dictamen, creo que ya lo tuvo 2 veces en leyes. Ya se alcanzó los dictámenes, perdieron el estado parlamentario, ahora vuelven con el tema. O sea, no sería de sorprender que vaya a avanzar. Me parece igualmente que había algunos reparos sobre la marcha, e inclusive expuso el senador Ben Susán, expuso reparos de parte de Unión por la Patria.
que ahí en el Senado se llama Unión por la Patria, pero el peronismo no estaba de acuerdo en determinadas cuestiones, estaba de acuerdo en líneas generales con la propuesta, pero hacía observaciones que después en los próximos programas, ahora no hay tiempo, pero lo vamos a comentar. Y la propia Patricia Bullrich dijo sí, que había que atender esas algunas observaciones que se estaban haciendo sobre el tema. Pero bueno. ¿Dónde están los votos? En este momento me parece que podría llegar a estar los votos, pero hay objeciones que decían que la falsa denuncia podía llegar a tener más pena incluso que la que tiene el victimario en todo caso, porque decían, en general el 90% de los casos, si se le aplica, se le da por culpable, la culpabilidad son 3 años. En el caso de la falsa denuncia se pueden aplicar hasta 6 años, o sea, era peor. Y se podía tender al hecho de que asustar al denunciante, porque dice, bueno, yo no voy a denunciar si no tengo las pruebas, porque después puedo ir preso. Lo aclaró Lozada, que no es tan así, pero bueno. Es verdad, tuvo un rey mediático bastante importante, claro. Y también confesó que no trabaja con mujeres en su despacho, justamente por estas cuestiones. Ahí está. Bueno, acá llegamos al final de esta edición. Gracias, Nico. Un placer, José. Bueno, lo mismo digo. Gracias. Un gustazo, José. Muchas gracias. Bueno, y gracias a ustedes por estar del otro lado. Ahora quédense en la pantalla de TV con Amanda Alma y sus pasos perdidos. Y nosotros nos volvemos a ver mañana a partir de las 14. Hasta entonces. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes.
Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión.